Hola, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta novena edición de FA en Casa. Yo soy Sharo Cerquera y hago parte del equipo de producción del FAE 2020. Esta noche tengo un invitado supremamente especial. Él es Pablo Rothenberg, bailarín, músico, director de la obra La Wagner, era la obra que iba a venir al FAE 2020, es un director de Argentina, que esta noche está con nosotros. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros hoy. Hola, Charo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Encantado de estar acá. Ay, no, gracias a ti, porque bueno, yo sé que estamos en unos momentos un poco complejos en el que estamos tratando de un poco organizar nuestras vidas artísticas por el tiempo que estamos pasando, así que bueno, gracias por tener el tiempo de estar con nosotros. Pablo, Tiempo tengo. queríamos empezar hablando un poco sobre, bueno, ya sabemos en la situación en la que nos Sí, sí. encontramos, queremos saber cómo están ustedes, cómo estás tú, cómo están las chicas con las que ibas a venir, las chicas de la compañía, entender un poco cómo está la situación en Argentina en estos momentos, porque bueno, sabemos que han atravesado diferentes momentos en que ha habido una apertura de algunas áreas de la economía que han tenido rebrota de la pandemia. Entonces, cuéntanos un poco cómo van y también cómo ves tú el futuro de las personas, de los artistas que se dedican al teatro. Son un montón de preguntas me hiciste. En una, sí, yo En sé. una sola. A ver, tema salud de mía, del elenco de las bailarinas que trabajan en la Wagner. Por suerte estamos todos bien, las familias, todos ok. Respecto a la situación en el país, no soy un experto. Además, últimamente hay como un exceso de información por el cual yo cada vez trato de escuchar menos noticias. No sé, me aislé un poco yo también en ese sentido. Aquí el tema de la cuarentena y de las medidas que se tomaron de parte del gobierno fueron muy acertadas al comienzo. Fue uno de los países en Latinoamérica, creo que primero tomó medidas de declarar la cuarentena en todo el país. Y lo que pasa es que esa cuarentena empezó en marzo y ya estamos empezando septiembre y todavía supuestamente estamos en una cuarentena ya más relajada, más con algunas fases, no sé cómo viste que va evolucionando en fases el salir de la cuarentena. Ahora no sé en qué fase estamos. Buenos Aires es la ciudad más complicada, obviamente, porque es donde vive casi todo el país, vive en Argentina, en Buenos Aires, digamos. Y lo que pasa creo con la población, yo no me incluyo porque soy muy estricto con la cuarentena y la sigo cumpliendo y trato de no salir, de no hacer vida social, pero la gente está como cansada y bueno, empieza a descuidar un poco o empieza a descreer de que estas medidas sirvan. Eso se cruza con la crisis económica. Nosotros no somos, bueno, creo que Panamá también más o menos, no sé de la economía de Panamá, pero digo, no somos países como donde la crisis empezó, por ejemplo, Alemania, Italia o España, que son países ricos, donde ellos pueden manejar la crisis, a pesar de que es una crisis sanitaria que nunca les pasó, la pueden manejar de otra manera, porque tienen dinero, digamos. Nosotros acá el problema es que es una crisis que nunca pasó, sanitaria, tremenda, así, insólita, digamos, pero además en un país que como el nuestro, Argentina, es un país pobre, digamos, donde la mitad de la población prácticamente vive en la pobreza. Entonces, que una epidemia se ponga fuera de control, creo que es una situación complicada. Los negocios, la economía está prácticamente parada desde marzo. Entonces, se está empezando a armar una especie de caldo de cultivo peligroso para mí, como de la gente hastiada de estar encerrada, de esta sensación de que hay gente que no tiene. Yo tengo colegas artistas, un poco para hablar de lo que yo más sé, porque no quiero hablar tanto en general, porque no soy, no sé, no estoy no me considero un experto de la situación, la verdad. Pero yo tengo colegas artistas que tienen dificultades para vivir, digamos, concretamente para sobrevivir, para el día a día, para comer, para pagar los impuestos, como que es... Yo, por suerte, pude mantener algunos trabajos, entonces me puedo mantener y todavía puedo mantenerme, digamos, pero conozco gente, de hecho hay ayudas para personas que no puedan acceder a las cosas mínimas, ¿no? Digamos, entonces, no sé qué va a pasar. Yo creo, soy optimista en ese sentido. Soy pesimista y optimista, pero pesimista creo porque todo creo que siempre
la historia humana es un desastre y estas crisis, más que probar que somos una raza buena, entre comillas, prueban que somos una raza egoísta y autodestructiva. Pero igual, por otro lado, pienso que soy optimista y que en algún momento, bueno, como todo se va a terminar, digamos, ¿no? No sé cómo vamos a salir parados países como el mío. Viste, como el otro día leí una entrevista de, ¿cómo se llama el que inventó Facebook? No me sale el nombre. Mark Zuckerberg, creo. Sí, algo Mark así, Zuckerberg. bueno. Que él decía que los países, obviamente, los países del primer mundo van a salir más rápido de la crisis y que los países como Argentina, que no pertenecemos al primer mundo, vamos a tardar mucho más tiempo en recuperarnos de la crisis económica que desató esta pandemia, digamos, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, también siento yo que es una, digamos, es una oportunidad también para los que pertenecemos al ámbito artístico y cultural, como de reafirmarnos un poco en nuestras filosofías, en empoderarnos también como artistas independientes, además, porque no sé en Argentina cómo funciona, pero por ejemplo en el resto de los países no hay muchas subvenciones del gobierno, entonces le toca a los artistas también buscar la manera de subsistir, de crear, de posicionarse y mantenerse. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad también para fortalecerse y encontrar también como un camino sólido, como lo has hecho tú, porque tu nombre, Pablo Rothenberg, es casi una marca para la danza contemporánea, porque tú no tienes una compañía estable, ¿verdad? Sino que trabajas con artistas que repites en algunos momentos. Cuéntanos un poco sobre esto, sobre cómo trabajas tú, si funciona mejor así, o si de repente quieres formar o has formado en algún momento una compañía. ¿Cómo ves este trabajo de un director independiente que busca a los artistas y el trabajo de una compañía? No, yo creo que aquí en Argentina, voy a hablar específicamente de la danza, se puede aplicar al teatro, pero el teatro tiene un campo de acción laboral mucho más amplio que la danza contemporánea, porque un director de teatro o un actor pueden trabajar no solo en el teatro independiente, sino que pueden trabajar en el teatro oficial, los teatros oficiales, digamos, sostenidos por el Estado, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pueden trabajar en la televisión, no sé, les bailarines y les coreógrafes como yo, tenemos un campo de trabajo muy limitado, porque no hay, digamos, salvo hacer obras de danza, en la televisión no me van a llamar, en el teatro comercial no se montan obras de danza independiente que no pertenezcan, no sé, salvo hacer un musical, no hay muchas fuentes de trabajo. Entonces, como vos decís, yo trabajo 100%, salvo cuando me convoca, por ejemplo, el Teatro General San Martín, que es el teatro más importante de la ciudad de Buenos Aires, que es un teatro que pertenece a la ciudad, tiene un ballet de danza contemporánea, yo hice varias obras para ese ballet. Este año yo iba a montar una obra, no con el ballet, sino con una compañía que yo eligiese, pero si no hay muy pocas, si no siempre trabajo, como vos decías, de manera independiente, digamos, genero mis propios proyectos, con algunos subsidios que en Argentina los subsidios son básicamente para reírse, lo voy a decir un poco brutalmente. El dinero que a uno le dan para un subsidio es absurdo, no alcanza, es obvio que no alcanza para hacer una obra. La única rama que se creó hace unos años, no sé si existe en Panamá, es una línea de subsidios que se llama mecenazgo, que es muy común en Brasil, por ejemplo, donde empresas te dan dinero para hacer la obra, entonces vos y las empresas tienen ahí no sé qué hacen con los impuestos, que les sirve para sacar plata de los impuestos que tienen que pagar al Estado. Entonces ahí sí podés pedir una cifra que te sirva para hacer de verdad una obra profesionalmente, pero el mecenazgo es fácil que te lo den, pero después es muy difícil conseguir una empresa que ponga la plata para una obra de danza independiente, por ejemplo. No es nada fácil. De hecho, yo lo hice una vez y bueno, no conseguí una empresa, nadie quería poner plata para esa obra. Acá, bueno, no nos conoció, nunca fui a Panamá, creo que vos nunca viniste acá, no sé si has venido alguna vez a Argentina, No. yo no sé absolutamente cómo es la vida cultural en Panamá en absoluto, por eso una pena que no hayamos podido viajar y conocernos. Pero aquí es histórica la locura de la producción independiente, sobre todo concentrada en Buenos Aires, pero también en el resto del país, en ciudades más chicas como Rosario, Córdoba.
hay una tradición muy larga de producción independiente. Los gobiernos en general se vanaglorian, dicen Buenos Aires es la ciudad que tiene más actividad teatral en Latinoamérica, no sé qué, hay 800 salas de teatro independiente, pero lo usan políticamente porque en realidad no les importa nada, no hay ningún apoyo a la producción independiente. Esto que te decía, los subsidios, a mí me dan un subsidio, yo tengo una, dentro de todo, no es, yo digo, no soy Pina Bausch, ya sé que digo, pero tengo una trayectoria, hace un montón de tiempo que hago obras, y si yo gano un subsidio, no me alcanza ni para pagar la sala de ensayo, digamos. Es como por eso te decía, son absurdos los montos que se otorgan. Entonces, para mí no está bueno pensar, en un punto entiendo lo que vos decís, y acá por eso digo, hay un entusiasmo que es como de locos para mí. Yo creo que porque las actividades artísticas aquí, como el teatro y la danza, tienen, y cada vez hay más gente que se dedica. Yo tengo muchos alumnos, y por ejemplo, de, yo tengo más de 40, digamos, largos. Cuando yo era joven y bailaba, había muy pocos bailarines varones. Y ahora hay un montón, digo, como que extrañamente cada vez hay más gente que se dedica al arte y a las artes escénicas y a la danza contemporánea, sabiendo que es una profesión. La danza contemporánea para mí de las artes es la disciplina más complicada para sobrevivir. Eh, y si bien está bueno que somos artistas independientes, apasionados, yo de algún modo no sé cómo siempre termino las obras. La última obra que hice en el año pasado, el 2019, pido plata prestada, todavía no la terminé de devolver porque la obra hizo pocas funciones, entonces no pude recuperar el dinero. Eso está bueno, ese entusiasmo, pero cuando ese entusiasmo tiene un signo al lado igual que significa un extremo grado de precarización laboral, no está bueno porque es como nosotros aquí, yo tengo que dar muchas clases que me quitan el tiempo para poder crear. Les bailarines no se pueden entrenar como corresponde en la danza para estar bien entrenados, para no lastimarse, porque les bailarines que tendrían que estar bailando en obras están entrenándose. Eso porque el sistema argentino no hay compañías, digamos, es imposible crear una compañía por fuera del marco del Estado. Y en el Estado hay, por ejemplo, la compañía de ballet del Teatro Colón, que es de ballet clásico, la compañía del Teatro General San Martín, que es del Teatro General San Martín, de ballet contemporáneo, y las provincias, algunas ciudades del interior, como Córdoba y ciudades grandes, tienen algún ballet. Pero después no existen las compañías estables como, no sé en Panamá, pero por ejemplo en Brasil o en Europa, yo podría a esta altura tener una compañía donde yo pudiese cobrar un sueldo, les bailarines pudiesen cobrar un sueldo, y yo, bueno, comprometerme obviamente a trabajar. Yo creo que ese es el sistema, volviendo un poco, perdón por todo lo que hablé, No, pero está muy bien. quise hacer una introducción, pero volviendo a lo que me preguntaste, acá no existen las compañías subvencionadas o no existen las compañías estables. Los grupos estables, solamente hay un grupo que se ha mantenido y que se sigue manteniendo, que se llama el grupo CRAP, pero que se mantienen también independientemente. No existe un sistema, digamos, no sé cómo se llama, de gestión cultural o de política cultural que permita que una persona que trabaja y se lo merezca y que su trabajo lo avale, pueda tener una compañía y trabajar profesionalmente como yo tengo colegas en Brasil. Bueno, Brasil ahora está en crisis, pero Brasil era un modelo. Brasil, viste que hace unos años era como, bueno, como Europa, como el primer mundo, digamos, un sistema, una producción cultural con una solidez increíble, digamos. O, no sé, una amiga mía que vive en Alemania, después de muchos años de trabajar en Hamburgo, no, en Frankfurt vive ella, finalmente tiene su propia compañía. Es decir, no sé cómo, con un teatro de la ciudad donde ella vive, tiene un espacio para trabajar, ella puede cobrar un sueldo, sus bailarines trabajan de eso, no trabajan de otra cosa y después ensayan. Entonces, yo creo que está bueno el entusiasmo, está bueno lo independiente y la pasión argentina o latinoamericana, pero después hay algo que cuando a veces, viste que en la danza hay algo con el entrenamiento y el tiempo de generar una obra que es muy difícil, muy distinto, por ejemplo, del teatro. Claro. Para hacer una obra de danza no es que sea más difícil ni más complicada que una obra de teatro. Obviamente no voy a decir esa estupidez, pero hay que, viste, para hacer una coreografía lleva mucho tiempo, los bailarines tienen que estar entrenados, entonces si los bailarines no pueden estar entrenados, después cuando uno tiene que competir como a nivel internacional con otras obras que se producen, por ejemplo, en centros, no sé, con otro nivel económico, a veces las obras nuestras quedan por detrás por cuestiones que tienen que ver con eso para mí. Falta de tiempo para gestar las obras, falta de tiempo para profundizar, porque yo no me puedo encerrar con mis bailarines
4 meses, 2 meses. Si uno ensaya 2 meses todos los días, 8 horas, hace una obra. Acá ensayamos como podemos, 2 veces por semana, 3 horas, y tardamos 6 meses en hacer una obra, 8 meses. ¿Viste? Como... Hay una parte que es como una... Hay una frase de Lola Arias, no sé si la conoces, es una directora argentina muy reconocida internacionalmente, es una directora de teatro, que ahora vive, si no me equivoco, en Alemania, y ella, esta frase la tomo de una entrevista que una vez leí de ella, que ella decía, no a la romantización de la precarización laboral en las artes escénicas, digamos, ¿no? ¿Viste esta romantización de esto de que los artistas independientes? No, porque no está bueno. El sistema de parte del gobierno, de los gobiernos, tiene que cambiar y considerarnos a nosotros trabajadores de la danza, del teatro. No somos amateurs ni gente que hace danza en el tiempo libre. Yo vivo de esto y eso que te decía, ahora tengo a gente que no tiene para comer porque no puede dar clases, porque los teatros están cerrados, los teatros se están cerrando en Buenos Aires porque el gobierno de la ciudad prometió ayuda que no está dando. Entonces, bueno, es así un poco. Como que por un lado hay una producción independiente aquí históricamente que no se detiene y que a pesar de esto sigue, porque se siguen haciendo obras, se siguen creando obras para el formato virtual, ahora para ver online, etcétera, etcétera, pero para mí eso es algo que hay que luchar contra esa situación para que se profesionalice la actividad escénica en mi país, digamos, ¿no? Claro, bueno, me sorprende bastante lo que me cuentas porque, claro, yo siento que tenemos una idea de Argentina como un país, por supuesto, muy cultural, muy teatral, con un gran recorrido y un gran peso en la estética, en los montajes, en los artistas, que creo que en toda Latinoamérica tenemos como esa imagen de Argentina, y ahora que me cuentas del poco apoyo que reciben realmente y que todo es como pasión y resiliencia, pues bueno, creo que la situación no es muy diferente del resto de los países latinoamericanos. En No, Panamá hasta el año pasado se estrenó el Ministerio de Cultura, así que, así que apenas ahora siento yo que se está como aprendiendo, ¿no? Está en un proceso de aprendizaje de las gestiones y eso, así que estamos en espera de que todo vaya bien y que ese aprendizaje sea fructífero y positivo, pues para las compañías sí. de teatro, de danza. Yo fui quizás muy crítico recién porque cuando tengo una oportunidad, no sé quién va a escuchar esta entrevista o a quién le va a interesar lo que yo puedo decir. Lo que yo puedo decir igual es una opinión parcial. Probablemente si tuvieses esta charla con alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del área de cultura, te diría que yo estoy diciendo cualquier cosa probablemente, pero yo hablo de lo que sé y de lo que conozco y de lo que vivo día a día. Es cierto, en Buenos Aires, por eso te digo, a pesar de todo, por eso es increíble, hay una actividad teatral, dancística, absurda en relación a las condiciones que trabajamos. Yo creo que es por una tradición ya histórica, que viene de hace muchos años, por una pasión por la actividad, porque después tengo mi teoría de que creo que también es una manera de el arte, y en este caso las escénicas que evitan, mucha gente la elegimos para no enloquecer, por ejemplo, de vivir en Buenos Aires, que es una ciudad que te puede enloquecer, digamos, y estas son actividades que como que te permiten por momentos quizás escapar un poco de la realidad, ¿no? Pero a su vez, esto que te decía antes, la realidad te está tocando a la puerta todo el tiempo, y en situaciones como esta se hace más evidente la pobreza y la precariedad de todo. Y la actividad cultural es acá. Yo siento que hay esa mirada cuando viajo a otros lugares de Buenos Aires, bueno, de Argentina, porque si no no quiero parecer un porteño insoportable, pero de Argentina, pero bueno, que está basada como si fuera en un trabajo de explotación, digamos, ¿no? Porque de la pasión no se come. Claro. Y a mí me gusta la danza y soy coreógrafo, pero necesito vivir y pagar los impuestos Claro. y Pero comer. bueno, claro, total. Pero bueno, afortunadamente tu trabajo como coreógrafo está muy bien posicionado y tú tienes una estética muy particular. Además, tu trabajo es uno de los más contundentes en cuanto a la crítica social, ¿verdad? Y en el trabajo que haces con lo humano y lo político, los temas que tocas en tus obras. ¿Cómo, digamos, cómo llegas tú a hacer este tipo de propuestas
teniendo en cuenta la necesidad de apoyo que se tiene, ¿verdad? Y además, ¿cómo logras darle una estética? ¿Cómo has logrado potencializar tus propuestas, posicionarte en el ámbito de la danza contemporánea? Creo que es por esto que te decía, por perseverancia y porque es lo que me gusta hacer, digamos. Y en un punto ya es tarde para decir mañana voy a ponerme a estudiar abogacía, porque bueno, no voy a entrar a la universidad a estudiar abogacía. Me gusta hacer lo que hago, trato de luchar por seguir haciéndolo, y a pesar de las condiciones siempre económicamente precarias en las que trabajamos, bueno, no sé, por ahora siempre he logrado generar productos que más allá de si son buenos o malos, por lo menos en lo que se refiere a la hechura, sí, a su realización, están bien, digamos. No sé, no sé exactamente, me perdí, ¿no? ¿Qué me preguntaste? No era eso, ¿no? Bueno, un poco sí, también, un poco sobre tu estética, sobre Ah, los temas que tú trabajas y ok. cómo, Sí. sí, teniendo en cuenta el contexto, cómo se ha potencializado tu trabajo. Sí, esto que decías de lo político, bueno, Ujú. voy a decir una frase tonta, ¿no? Ya a esta altura todo es político lo que hacemos, ¿no? El cuerpo es político, nuestra vida es política, digamos, nuestras acciones pueden ser leídas desde lo político. Yo creo que en general las obras no las pienso a priori desde discursos previos que tengan que ver con denunciar situaciones sociales, con cuestiones políticas particulares, sino que creo que el contexto está internalizado en uno. Yo creo que mi método de trabajo está basado sobre todo en la intuición, que para mí es una forma de pensamiento diferente, por ejemplo, a una forma que es la que yo siempre quise tener. Viste que uno siempre, no sé vos, siempre quiero ser, o siempre soñé con ser la persona que no soy en un punto, y trabajar de una manera ideal que me imagino como que es la mejor. Por ejemplo, hacer un trabajo muy importante previo al comienzo de una obra, del proceso de una obra, que tiene que ver con un trabajo racional, de investigación, de conceptualización, etc. Hago un poco de eso, pero siempre siento que me baso básicamente en empezar el proceso con un laburo, con un trabajo previo, escaso para mí, para mis expectativas obsesivas, digamos, pero en general confío mucho en la intuición. Por ejemplo, la obra que nosotros, voy a hablar de algo en particular para ser menos general y quizás más concreto, la Wagner, que es la obra que vamos a hacer en el Festival de Panamá, es una obra que está basada en la música de Richard Wagner, el compositor alemán, y que yo pensé en relación a digamos, el binomio, la dupla que existe, o la cadena de asociación que hay entre Wagner y la utilización que hizo el régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra de la música de Wagner, que era como el compositor oficial del Tercer Reich. Sí, para Eso, la propaganda política. claro, en el caso, yo por el lado de mi madre soy de familia italiana, pero por el lado de mi papá soy de familia judía alemana. Entonces, tengo una relación es un tema que me obsesiona, parte de la familia de mi abuelo murió en un campo de concentración. Entonces, es como que es un tema que me interesaba trabajar, y cuando yo pensé la Wagner, pensé en trabajar cuerpos en un estado de violencia sobre el escenario, la desnudez, la violencia, etcétera, etcétera, ligados a la música de Wagner. Para mí eso era obvio que estaba hablando del Holocausto, de la masacre de los judíos por Alemania nazi en la Segunda Guerra. Pero desde que estrenamos la obra en Argentina, eso fue en el 2013, donde la situación de violencia de género era mucho menos abierta y presente en la sociedad, desde el comienzo la obra se empezó a leer desde ese lugar, porque es una obra donde las intérpretes son 4 mujeres que están desnudas toda la obra, y esos cuerpos desnudos están sometidos por ellas mismas a situaciones que van desde la quietud y cierta quietud extática y cierta idea de la belleza y la danza, entre comillas, a situaciones de extrema violencia contra sí mismo, contra su propio cuerpo y contra el cuerpo de las otras, ¿no? Entonces, de entrada a la obra aquí en Argentina,
Y después cuando empezamos a viajar, primero por Latinoamérica y después viajamos por Europa, no mucho, sino en Europa en realidad viajamos Italia, España y Bélgica en Bruselas, se empezó a leer como que era una obra que yo había pensado desde una denuncia de la violencia de género, digamos, que es un problema que año a año cobra mayor visibilidad en Argentina. Por eso te digo, del 2013 no se hablaba como se habla ahora en Argentina, 7 años después. Y en España también se leyó así, en Brasil, increíblemente, era como, sí, recibimos como muchas buenas respuestas de parte de la gente, del público, porque la leían, en Brasil es un tema también muy tremendo el de la violencia de género, ¿no? Con las mujeres. Entonces, en España también, como que creo que el contexto, lo que yo pensé de los nazis, y eso nadie me lo preguntó nunca, fue muy loco, nadie me lo preguntó nunca, salvo en Bruselas, porque entiendo, yo tampoco sé la realidad de Bruselas día a día, pero entiendo que la violencia de género no debe ser un tema tan tremendo como en Argentina, como en España, como en Brasil. Entonces ahí un periodista me preguntó por qué yo en Argentina había elegido la música de Wagner y él pensaba en los judíos. Fue la primera vez que alguien me preguntó de lo que yo originalmente había pensado. Claro, Y eso para me parece muy valioso, eso que dices, porque es la lectura del público desde su contexto. sí, Y eso absolutamente. es muy poderoso. De hecho, yo creo que la obra ha seguido en cartel. Nosotros en Buenos Aires no paramos de hacer funciones desde 2013 en teatros independientes, particularmente un teatro que se llama Espacio Callejón aquí en Buenos Aires. Lo nombro porque siempre hacemos funciones ahí. El elenco, bueno, después las voy a nombrar a las chicas, pero sí, como que cada vez la obra creo que se ha mantenido y también nos sigue viajando por el mundo. Bueno, ahora teníamos un par de viajes hechos este año a España, etcétera, pero que se cancelaron obviamente. El viaje a Panamá que ustedes nos habían invitado. Y la obra creo que sigue todavía teniendo vigencia, no por una cuestión solamente, no solamente, seguro que no es por una cuestión estética ni porque es una obra increíblemente coreográfica que nunca viste, sino que creo que se mantiene porque hay algo de lo que la gente recibe de respecto de lo que la obra dice, que tiene que ver con lo que tú decías del contexto, y que tiene que ver con que es claro, yo ya ahora cuando me preguntan sobre la obra, digo, más que decir que tiene que ver con Wagner y el Holocausto, digo que sí, que es una obra que tiene que ver con la violencia de género, digamos. ¿Y cuál ha sido el aporte de tus bailarinas para construir esta pieza? Ah, digamos, ha sido tu idea, nace de ti, pero en el proceso de construcción o en el proceso en que han recibido retroalimentación del público, ¿ellas han aportado más o aportaron desde el inicio, teniendo en cuenta que si es ahora una obra que habla sobre la violencia de género, pues ellas son 4 mujeres? Entonces, ¿ellas han aportado algo para tu trabajo? Sí, absolutamente. Las creaciones colectivas, las creaciones independientes, tradicionalmente aquí en Argentina, quizás en Panamá también es así. Si yo convoco a un elenco, en este caso, voy a nombrar el elenco porque durante los 7 años, hasta el año pasado, que una de las chicas dejó la compañía, el grupo, y se sumó una nueva intérprete, siempre fue el elenco original, 4 bailarinas que son muy reconocidas aquí en Buenos Aires, también son coreógrafas algunas ya, Carla Rímola, Carla Di Gracia, Ayelén Clavin, Josefina Gorostiza, y ahora en lugar de Josefina Gorostiza está Bárbara Alonso. Pero estas primeras 4 intérpretes que te mencioné, aquí es muy tradicional que si yo soy el coreógrafo o director y tú eres la bailarina, es un proceso de ida y vuelta. Sí, hay algo de la idea y de la dirección, obviamente que soy yo el que está afuera, el que genera algo de la idea, pero no es que yo llego y traigo la coreografía armada, ¿viste? Como los coreógrafos de antes o los coreógrafos en los ballets muy académicos que llegan quizás y ya tienen la coreografía armada o te pasan los pasos y ya está, sino que el material de la obra se crea junto con los intérpretes. En el caso de la Wagner, contar con estas 4 intérpretes increíbles, porque lo digo con total sinceridad y admiración, son 4 intérpretes, artistas grosas, decimos nosotros, muy, muy buenas, digamos,
Y ellas obviamente es un feedback permanente, ¿no? Como que yo sugiero algo para improvisar, básicamente trabajamos improvisando, y entonces alguna idea ellas improvisan, sobre lo que ellas improvisan a mí me genera nuevas ideas y se va generando un ida y vuelta sobre el cual finalmente se empiezan a fijar escenas, estructuras. A mí me interesa trabajar las coreografías a la antigua, fijadas. No soy muy amigo de la improvisación en las obras, si bien hay espacios en la Wagner, hay algún que otro momento que está librado a la improvisación, pero si no está todo exactamente coreografiado hasta el último pasito, pero todo eso parte de un trabajo inicial de improvisación donde, en este caso, con las chicas, fue, sí, una ida y vuelta total. Como por eso, en general, yo no firmo la obra como coreógrafo, porque siento que, sí, bueno, soy el coreógrafo, pero si fuese muy, también tendría que incluirlas a ellas como que aportaron a la coreografía. Entonces, en general, prefiero poner dirección y dar por sobreentendido que el rubro de la coreografía se hace un poco en conjunto, ¿no? En la creación colectiva, sí. Es una creación colectiva. En esta unión Sí. de saberes, además de todas y de diferentes... Como que hay roles. Yo soy el director y ellas son las intérpretes, pero bueno, sí, hay algunos límites, pero los límites son un poco frágiles en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la creación hay como que todos somos creadores, digamos, en el momento de la creación. Y yo soy como el director, creo que es el que conduce, el que coordina y el que organiza. Claro, me parece. Mucho del material... Sí, perdón. No, te iba a decir que justamente siento que eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Resaltar ese papel del director como el que organiza todas estas ideas y estos aportes que pueden dar los artistas, que finalmente también pues tienen una experiencia de vida que puede ser, y una experiencia no solamente de vida, sino artística, que puede aportarle un montón a la pieza para que crezca, ¿verdad? Exacto. Y como vos decías, yo te cuento te puedo contar no sé cómo es el tiempo, te cuento una anécdota. Estamos muy bien, tranquilo, dale. Y cuando comenzamos la obra, el primer ensayo, yo había convocado a las 4 chicas que te mencioné, a las 4 intérpretes que te mencioné, y a un bailarín que se llama Alfonso Barón, que ahora vive en París, que trabaja en una obra que se llama Un Pollo Rojo. Quizás estuvo en Panamá porque han viajado, esa obra sí que viajó de verdad, literalmente, por todo el mundo, es una obra excelente, y Alfonso trabaja en esa obra que todavía de hecho siguen girando por el mundo. Él iba a participar de esta obra, de la Wagner, pero bueno, fue creo que el momento medio que él se fue a Europa a vivir, etcétera, etcétera. Entonces al primer ensayo ya estaba complicado y no vino. Y entonces ahí fue cuando a mí eso sí fue una iluminación y una suerte que Alfonso, a quien quiero muchísimo, qué suerte que no fue al ensayo, porque cuando yo vi a las 4 chicas, no me gusta decir chicas, perdón, a las 4 intérpretes, bailarinas, dije, listo, tienen que ser ellas 4. De entrada sabíamos que la obra iba, porque no teníamos plata básicamente, y porque no teníamos plata, esto que hablamos volviendo al comienzo de la charla, ¿no? De lo independiente y la precariedad en la que trabajamos. Yo venía a hacer una obra donde había puesto un montón de plata prestada, y dije, no lo voy a volver a hacer nunca más. Finalmente terminé poniendo plata en la Wagner también, pero por suerte pude recuperarla con holgadez, no sé cómo se dice. Pero bueno, este primer ensayo ya sabíamos que la obra no iba a tener nada de escenografía, porque yo no me quería complicar con gastos de escenografía, no quería nada, ningún problema con la plata. Había un interés mío estético, ya venía trabajando con el desnudo, pero quería hacer una obra. Al principio no iban a estar todo el tiempo desnudas, iban a estar a vestirse y desvestirse todo el tiempo durante la obra, pero había una idea del desnudo, con lo cual el vestuario no era una prioridad, digamos, fundamental. Y cuando las vi a las 4 desnudas, me acuerdo del primer ensayo, y pusimos la música de Wagner, me acuerdo una música de una ópera que se llama Lohengrin, que es la última ópera que escribió Wagner. Me acuerdo mucho de ese momento, porque ahí, viste, cuando, no sé, a mí me pasan los procesos, o que estoy muy perdido, o que hay algo, o que por lo menos, para mí cuando empieza así, cuando el primer ensayo hay algo que te resulta como una luz que se enciende, aunque después te lleve un montón de tiempo el proceso y te estés perdido, y después quizás la obra igual sea una porquería. Yo en la Wagner, cuando las vi,
no sé, estábamos haciendo consignas de estas que te digo de improvisación. Ellas 4 paradas en el fondo de la sala, que es como termina la obra ahora, digamos. Es una escena que nació en el primer ensayo y es como la obra finalmente termina porque quedó esa escena, como que dijo, fue un primer ensayo afortunado, que tuvo mucho que ver con que ellas fuesen las personas que estaban ahí, las 4 intérpretes que te nombré, Ayelén, Carla y Josefina. Y bueno, se armó la última escena de la obra, se armó en el primer ensayo y yo las vi ahí desnudas, paradas, caminando, era eso solo, con la música de Wagner, y dije, listo, es esto la obra, no necesitamos ningún varón, es mejor que no aparezca el cuerpo del varón, y por eso siento que la obra fue bien recibida y se lee y tiene algo interesante en relación a una obra que habla sobre la violencia de género, donde no está el que es el factor desencadenante de la violencia de género, que es el hombre. Entonces, al estar ausente el hombre y las bailarinas finalmente se forman una estructura donde ellas asumen los roles de víctimas y victimarios, entonces, y victimarias, perdón, me parece que eso es lo que generó algo interesante, pero viste que son todas como cuestiones por azar. Alfonso no fue al ensayo, yo justo elegí esa música, justo estaban paradas ahí, le dije caminen y se van, y no sé, y ahí se armó para mí como, bueno, la obra es esto. Bueno, Finalmente probamos con vestuario mucho tiempo con un amigo mío, diseñador, Churba, que es un diseñador muy conocido de aquí de Argentina y muy bueno. Probamos vestuario, pero finalmente nada, quedó reducida a una obra muy ascética, ¿no? Sí, ascética, entre comillas, digo. Y bueno, tú también eres músico, ¿verdad? Además, estudiaste cine, eres docente, manejas diferentes disciplinas. ¿De qué manera inciden estas disciplinas en tu estética? ¿De qué manera esto lo combinas? ¿Cuánto sientes que estas otras disciplinas han aportado en tu trabajo? Si tú sientes que esto es un trabajo paralelo o de qué manera lo llevas a hacer una común unión para hacer una propuesta estética. Avísame si estoy hablando mucho, Charo. No, tranquilo, Porque está bien. mirá que yo, avísame en serio, porque yo empiezo y no paro. Me gusta hablar, confieso. No, eso está bien, eso está bien. Sí, yo de chico estudié piano, supuestamente iba a ser pianista, era el sueño de mi papá más que mi propio sueño. Cuando me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, a una escuela en Nueva York, cuando estaba ya casi el pasaje que me lo habían sacado, había entrado en la escuela, que no era nada fácil entrar en esa escuela, me agarró una crisis que también tenía que ver con mi sexualidad, etcétera, como una especie de combo complicado. Dije a mis padres que no quería estudiar más piano y durante muchos años, un par de años, estuve como muy perdido probando cosas. De hecho, estudié paisajismo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, porque yo trabajaba de jardinero en esa época. Empecé a estudiar teatro, el teatro me llevó a la danza. Después encontré una universidad donde se dictaba cine, y como mis padres son médicos universitarios, había ¿cómo se llama? Una presión con ser universitario, con estudiar en la universidad. Entonces, cuando descubrí esta escuela, esta universidad que se fundó así, en esos momentos, cuando yo la descubrí, por un director argentino llamado Manuel Antín, la Universidad del Cine, que todavía sigue y es muy, muy buena. Ahí se juntó, yo era fanático del cine por influencia de mi papá, era muy, muy cinéfilo, soy muy cinéfilo, y se juntó como la posibilidad mis padres me ayudaban económicamente en esa época, así que yo no tenía que trabajar, entonces podía estudiar en esta universidad que había que pagarla, era cara, y entonces cerraba un poco el sueño de mis padres en relación a los estudios universitarios. Yo estudiaba algo que me encantaba, que era el cine, y a su vez seguía tomando clases de teatro. En esa época yo pensaba que quería ser actor y que iba a ser actor, y recién empezaba a entrenarme como bailarín, pero como un complemento del teatro. Y volviendo a tu pregunta, finalmente se fue decantando todo esto. Bueno, me recibí de cineasta, seguí estudiando teatro, me di cuenta que no era un buen actor, finalmente se decantó a la danza, digamos, bastante tardíamente, porque creo que debía tener ya 20 años cuando me puse a entrenar fuerte como bailarín, pero como te decía, en ese momento, hace 20 años, en Buenos Aires había muy pocos bailarines varones, entonces yo con muy poco entrenamiento ya estaba bailando en obras, cosa que ahora no ocurriría, por ejemplo.
Y me decanté hacia la danza y cuando me di cuenta que nunca iba a tener el entrenamiento, primero yo intenté trabajar como bailarín de obras de otros coreógrafos, digamos, ¿no? De otros coreógrafos. Y bueno, viste que la danza es lo que yo te decía que tiene que ver, volviendo al comienzo de la charla, con la necesidad de que un bailarín tiene que entrenar, a diferencia de cómo entrena un actor, el bailarín es como un músico clásico, como cuando yo estudiaba piano. Tenía que estudiar 6 horas todos los días, si no, nunca llega. Y el bailarín, tradicionalmente, si querés bailar, lo que entendemos todos por bailar todavía, tenés que entrenar todos los días, tenés que tomar tu clase, tenés que cuidar tu cuerpo. Cuando yo me di cuenta que empezando a los 18, 19, nunca iba a tener el mismo entrenamiento y la disponibilidad física que una bailarina, como las chicas que trabajan en la Wagner, que bailan desde chicas, entonces ahí, y mis experiencias como intérpretes en obras de otras personas, salvo una obra que hice con un amigo, Gerardo Litva, que fue buenísima y donde logramos una buena unión, todas las obras que trabajé como intérprete la pasaba mal, porque sentía que era malo, que era cierto además, como que no tenía la suficiente técnica para adaptar, viste que el bailarín intérprete tiene que tener una técnica que le permita adaptarse al lenguaje de otra persona. Las bailarinas de la Wagner son excelentes bailarinas y tienen una técnica que se les permitió que después yo les fuese moldeando un poco su calidad de movimiento a lo que es mi visión del movimiento y a mi visión de esa obra en particular. Yo no podía hacer eso porque no tenía, no tenía el cuerpo con esa disponibilidad. Y entonces ahí, en el 2004, decidí hacer una obra donde yo bailase y yo me dirigiese. Y ahí debuté como coreógrafo. Es una obra que, de hecho, ahora estamos mostrando online como una especie de archivo histórico, que es del 2004. Era un solo que se llama El Lobo, y donde yo me autodirigía y bailaba, y ahí me di cuenta que tenía que tratar de generar un propio lenguaje kinético que que naciese, viste, más de verdad de mí, que de una y que de cosas técnicas que hubiese incorporado, o con la poca técnica que yo había incorporado hasta entonces. Y ahí empecé a sentir que la música y el cine, sobre todo, si bien no siento que ejercieron una influencia literal o ejercen una influencia literal sobre mi trabajo. En El Lobo, como yo bailaba, tocaba el piano también, pero bueno, porque yo era intérprete también, pero en las obras mías nunca he trabajado mucho con imagen literalmente, con proyecciones, esas cosas que se suelen asociar a lo audiovisual o a lo cinematográfico, entre comillas también. Pero me parece que hay en las imágenes que se crean en las obras, que creo en las obras o que genero en las obras, quizás suena un poco pedante, perdón, pero creo que hay una influencia de lo cinematográfico en los mundos que se crean en las obras que yo creo, perdón la redundancia. Y la música para mí es un factor muy a la antigua. Yo pienso, nunca hice una obra donde alguien compusiese la música para la obra. Es algo que tengo pendiente porque me gustaría probarlo, pero soy tan melómano, yo todo el día escucho música sin parar y me gusta, es como el cine. Ahora en la cuarentena estoy viendo 3 películas por noche, por ejemplo, promedio. Y la música es como que está presente de entrada, como lo que te digo, Wagner, yo sabía, hacía tiempo que quería hacer una obra con música de Wagner porque me parecía que era muy difícil, porque es una música muy compleja, muy por encima de las posibilidades mías como artista, viste, como Wagner está, no sé, en el cielo y yo estoy en la tierra, entonces es como, cómo creás una partitura coreográfica que pueda tener un diálogo con esa música, digamos, tan increíble, digamos. Y sí, como que para mí la música la literatura también, digo, pero para mí las cosas que están más presentes, que son cosas que justamente un poco lo que vos decías, quizás no es casualidad porque las transité yo, la literatura yo la transito como un aficionado que le gusta leer, pero el cine y la música las estudié y las tengo internalizadas de otra manera, y creo que están en los mundos que se crean y en las elecciones de las músicas que uso en las obras. Un proyecto que tengo soñado es hacer una trilogía sobre 3 compositores. La Wagner es sobre Wagner, que es la primera parte, y ahora este año ya venía un poco con la idea de ver si podía empezar
a trabajar sobre Tchaikovsky, el compositor ruso, Ujú. que me encanta y que es un músico clásico, pero a diferencia de Wagner no es un músico elitista de alta cultura, asociado a la alta cultura como es Wagner, sino que Tchaikovsky es un músico clásico, académico, de Occidente, de la alta cultura occidental, pero muy popular. No hay nadie, aunque no te guste la música clásica, si escuchas una melodía del lago de los cisnes o del Ujú. concierto para piano de Tchaikovsky, aunque no sepas quién es Tchaikovsky, esa melodía la conoces. Y eso es para mí increíble y muy... Bueno, me fui un poco por las ramas. No, está bien. Bueno, Pablo, y con estas múltiples habilidades y múltiples conocimientos que tienes, especializaciones de las artes, ahora que estamos en tiempo de artes virtuales, de artes escénicas virtuales, ¿ustedes han empezado a plantearse algún trabajo para mostrar en cuanto a lo virtual? ¿Has presentado algo, has creado algo para los formatos virtuales desde la danza contemporánea? ¿O cómo ves tú, digamos, este trabajo que se está haciendo para no dejar apagar las artes escénicas en este momento, sino como un acto de resiliencia, mantenerlas ahí, seguir conectando a la gente con las artes? En mi caso en particular, no. La verdad es que, viste que la cuarentena, nosotros aquí decimos, a cada uno le pega o le afecta de la manera que le afecta. En mi caso particular, la verdad es que no me ha incentivado en estos 4 meses que ya van de cuarentena a generar como, o a investigar o a tener el deseo de generar o de pensar nuevos formatos, bueno, esto, la virtualidad, ¿qué puedo hacer yo con la virtualidad como artista? Lo máximo que he hecho es mostrar obras online, obras ya como El Lobo que te contaba, que estamos mostrando ahora, la Wagner también la hemos mostrado online, pero creo que igual está buenísimo la gente que lo hace. Aquí en Buenos Aires hay mucha gente que está experimentando sí, con el intento de generar procesos o obras o piezas, o no sé cómo se llama, o experiencias creativas de las que el espectador pueda disponer en la manera que ahora puede disponer, que es justamente la virtual y no presencial. Yo creo que eso está bueno, por lo que vos decías también, para no desaparecer del mapa, definitivamente, digamos. Pero creo que, bueno, yo creo que cuando en algún momento se va a volver a la normalidad, supongo, se va a volver a los teatros y se va a volver a hacer obras tradicionalmente, como se hacían, yendo a los teatros, ensayando en salas de teatro. Pero como todas las crisis, creo que alguna marca van a dejar. Y creo que este tema, viste, de la pantalla viste que es como que yo siento que no quiero ver más, en un punto no quiero ver más las pantallas, viste, la computadora es como que nos hemos vuelto 24 horas con la computadora o con el teléfono. Yo doy clases por Zoom, además uno tiene que crear por Zoom, por eso yo no siento, la verdad es que no siento la necesidad ahora no tengo ganas, dicho llanamente, digamos, por ahora, digamos. Quizás si este estado de cosas se prolonga, no sabemos cuánto, quizás sí me surja una necesidad genuina de experimentar y de expresarme por un medio con el que yo no estoy habituado, digamos. Pero creo que está bueno eh, que las personas que sí lo sienten, que sí lo mantengan, digamos, o se internen en este nuevo camino de investigación. Y como te decía, creo que, aunque se vuelva al teatro tradicional, como de todas las crisis, viste que de las grandes crisis, como de las grandes guerras, decimos, esta guerra nunca nos vamos a olvidar, esto nunca va a volver a pasar, y sin embargo la humanidad tiene una facultad, creo, innegable y un don innegable es para olvidar y para negar el pasado. Y para Así que repetirlo, y para además. repetirlo. Entonces, digo, quizás no queda ninguna huella de esto que digo, me contradigo, quizás hay algo en las artes escénicas que queda marcado por esta, ¿cómo se llama? Esta irrupción de la virtualidad y del formato audiovisual en lo escénico, o quizás no, quizás es una marca mínima, quizás es una marca más notoria, quizás es una marca en algunas personas y en algunas no sé. Es como predecir el futuro, ¿no? No sabría.
Claro. Pero volviendo, sintetizando tu pregunta, en mi caso, no, me dedico a dar clases, las clases que se pueden dar presencialmente, virtualmente, perdón, y por ahí la única experiencia que tuve ha sido mostrar obras, digamos, pero obras ya hechas, digamos. Claro. Bueno, nosotros estamos esperando salir de todo esto para poder tener la Wagner en Panamá. Y antes de cerrar, por favor, cuéntale a los panameños por qué deberían venir a ver la Wagner cuando ustedes se presenten aquí, y por supuesto para el 2021 estamos seguros que los vamos a poder tener con nosotros. Entonces, para cerrar, cuéntale a la gente por qué los panameños deberían ver la Wagner. Sí, esperemos que sea en el 2021, ¿no? Yo creo que sí. Eh, yo creo que es una obra, un poco hemos hablado durante la charla, hablamos un poco sobre lo que versa la obra, que tiene que ver sobre el cuerpo de la mujer y creo que en el contexto muy en ebullición que hay con el tema de la violencia contra la mujer, de este despertar político, de este nuevo despertar político o acentuamiento ¿no? de esta cuestión política, como se le dice entre comillas, el feminismo que está como muy activo nuevamente. Creo que la obra, si bien, bueno, yo no soy una mujer, por lo menos biológicamente, pero en muchos aspectos me considero una mujer, considero mis aspectos femeninos muy importantes. Creo que la obra es interesante porque habla de algo con lo que uno puede conectar, que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. No porque yo crea que el arte tiene que hablar de la realidad necesariamente, pero creo que es una manera de conectar con lo real a través de un proceso de sublimación, digamos. Y me parece que es una obra donde se juntan factores que tienen que ver con un espectro que va desde la violencia, el desnudo, cierta idea, entre comillas, de la provocación, pero también tiene un espectro más amplio con pequeños guiños hacia el humor, más que hacia el humor quizás es demasiado, pero hacia la ironía, digamos, donde hay un espectro como no es una tragedia la obra, digo, es como una obra donde uno transita por muchos estados, digamos. Y creo que es una obra, en general, hay mucha gente que no le gusta y dice que es una porquería, pero a la gente que le gusta el trabajo, los comentarios que hemos recibido ya en todos estos años que la hacemos, es que es una obra que te hace pasar por por muchos estados como espectador, ¿no? Y que te deja reflexionando, quizás eso, no necesariamente sobre la violencia de género. Quizás cada uno ve una obra y lee lo que tiene que ver también con su propia historia, ¿no? Entonces, quizás yo veo esa obra, yo pensaba en los judíos y Hitler y la vio una mujer y pensó en la violencia de género. Por eso digo, creo que es una obra que en ese sentido tiene muchos... la recomendaría porque me parece que es un atributo de la danza, justamente, que está desapegada del relato, de la palabra, del lenguaje, que tiene muchas lecturas posibles y que cada espectador puede, si bien puede haber una idea de lo que yo quise decir con la obra, cada uno es libre, quizás tú cuando la veas lees algo que no es lo que yo pensé y que a mí me ilumina y a vos también te ilumina, ¿no? Digamos. Claro, como decíamos, hace parte de la vivencia también, la lectura hace parte de la experiencia y el contexto de cada uno. Pablo, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, por haberte tomado este tiempo de responder estas preguntas. Y bueno, nos estamos entonces comunicando, esperamos que vengan a Panamá muy pronto. Nos vemos en una próxima edición de FAE en Casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias a ti. Chao. Chao.